Está con nosotros el señor Roberto Raúl Carabajal, a quien le damos las muy buenas tardes. Bienvenido, Roberto. Buenas tardes, muchísimas gracias por permitirme poder estar en tu programa y agradecerte todo lo que haces por nosotros, por Malvinas, porque creo que este es en el ámbito donde se tiene que difundir la causa y que todos los salteños sepan realmente quiénes fueron los que estuvieron y lo que representaron para nuestro país, es esa gesta gloriosa que decimos nosotros. En ese año se había hecho un convenio a nivel nacional en la cual nosotros, Malvina, bien, cuando escuchen la canción, hablan de la turba malvinera. La turba malvinera era lo que ellos usaban para las cocinas económicas. Los que tienen alguna edad se deben recordar en el campo las cocinas económicas a donde le poníamos leña y cocinábamos, dábamos agua caliente. Claro. Bueno, ellos tenían eso. Y cuando se hace ese convenio, nosotros se instala en Malvinas, GAD del Estado, YPF, LADE, que era línea aérea del Estado, Correo. Llevamos nosotros la primera pista de aluminio que se hace para que puedan aterrizar los aviones del ADE, los llevamos nosotros en el Bahía Buen Suceso. Wow. Ellos, para poder seguir estudiando a nivel terciario, tenían que ir a Inglaterra o a otro país. Entonces, cuando se hace ese convenio, la Universidad del Sur, que era de Comodoro Rivadavia y de Bahía Blanca, empezaron los chicos a estudiar ahí. Entonces, como tienen el avión, salían la semana, volvían en la semana y no se apartaban mucho de los hogares de ellos. Que eso era una cosa, o sea, uno lo veía con visión de futuro, que era una forma de ir sembrando de a poco y ir, entre comillas, conquistando terrenos perdidos. Claro. Y me tocó, ellos en ese momento, en esos años, la economía regional de ellos eran las ovejas. Entonces ellos, para sacar las ovejas, tenían que esperar que viniera un barco para cargar y transportarla en vivo. Cuando se hace ese convenio en Puerto Deseado, había un frigorífico y nosotros, yo estuve en el barco que fuimos a sacar las ovejas, las llevamos a Puerto Deseado, y en Puerto Deseado se faeneaba todo y después venía el barco inglés y se lo llevaba todo manufacturado. Entonces, el excedente de las ovejas, cuando no la podían sacar, las tiraban al mar porque ellos no, por el pastoreo no podían tener una determinada cantidad de ovejas. Claro. El excedente lo tenían que matar sí o sí. Nosotros fuimos bien recibidos porque para ellos, imagínate, para ellos la verdura fresca casi no existía. Claro. Entonces nosotros le traíamos verdura fresca. En este terreno no crece. Claro, claro, era un poco medio inhóspito, las tierras no son aptas para cultivo. Entonces nosotros le traíamos verdura fresca, fruta fresca, la carne, o sea que de a poco ellos no esperaban porque era el reabastecimiento que le hacíamos del continente 1 o 2 veces a la semana. Claro. Entonces, y después el hecho de que ellos tuvieran la posibilidad de salir, porque si no tenían que esperar el viaje a Chile en avión, o sea que en barco porque no había pista de aterrizaje, tenían que ir en barco hasta Chile y de Chile tomaban el avión para ir a Inglaterra. Cuando nosotros, Argentina, se arma la pista, entonces ya directamente salían del continente, de la isla al continente en avión. O sea que para ellos era, imagínense, para que tengan idea la gente, de Malvinas a Puerto Deseado, que es uno de los puertos más cerca que tenemos con el continente, nosotros tardamos en el barco 14 horas. O sea, para ir a Punta Arenas, Chile, serían 14, 16 horas. Claro. ¿Sí? Yo era mecánico naval. Mi función era mantener en funcionamiento lo que es todo el barco, porque un barco, para que la gente más o menos entienda, es una ciudad flotante. Claro. Nosotros tenemos los propulsores, que son los que nos mueven en el agua, tenemos los generadores que nos generan la luz, y a la vez tenemos la cocina, el lavadero, para planchar, para todo lo que hace a la infraestructura. Es una ciudad flotante. Entonces yo era el que tenía que mantener todo eso, o sea, lo que eran los generadores para la luz, las bombas de agua, que el motor siga propulsando. ¿Y era muy grande? El barco que estuve, el transporte naval no era muy grande,
tenía una eslora se le llama el largo, de más o menos de 117 metros. Habían otros barcos que el Carcarañal, el Stewart, todo eso, que eran barcos de 180 metros más o menos, eran mucho más largos, que eran de Elma. Y después estaban los pesqueritos, que son los que hacían inteligencia, por decir de alguna manera. Si uno se sitúa en Malvinas, a la distancia hacia el continente, la flota inglesa estaba del otro lado de Malvinas, para el lado del sureste. Entonces no había forma de poder encontrarlo. Entonces los pesqueros hacían esa inteligencia de buscar. Yo siempre cuento que la función de los pesqueros era tirar la red de pesca, hacer el arrastre como si estuvieran pescando. En realidad no estaban pescando, en realidad estaban avistando dónde estaba la flota para poder comunicar. Entre uno de ellos está el Narwhal, que lo hundieron porque los ingleses le piden que se retire de la zona, se retiran, se van un par de millas más, siguen haciendo inteligencia, le vuelven a decir que se vaya, se van, y en la tercera vez le tiran los misiles. Ahí muere el contramaestre Rook, y hay un amigo mío que murió después, Luca Ioli, a él lo hirieron en la cabeza, los ingleses rescataron a ellos, a los que quedaron, cuando quedaron hundido el pesquero ese, y lo llevan al hospital de campaña de ellos, ahí lo curaron. Después que lo curaron, que ya estaba en condiciones, lo vuelven al continente. Con los años lo conocí yo, navegamos juntos un par de años, después las cosas que tiene la vida. Tenía 2 chicos y hace una reestructuración en la empresa y lo echaron. Y angustiado, mal, murió, atacó del corazón. ¿Perdió muchos amigos? Sí, ¿Conocía mucha gente? Mucho. Perdí 15 amigos, de los cuales 13 o 12 puedo decir que eran amigos de muchos años. Por ejemplo, Jorge Bollero, la historia de Jorge Bollero, por ejemplo, habíamos navegado juntos, estábamos en el barco y hicimos una navegación anterior a Malvinas y se luxó la muñeca. Entonces cuando vuelve, aparece el conflicto en Malvinas, él viene a embarcarse, quiere embarcarse con nosotros, pero estaba enyesado. Entonces el capitán le dice, no, así no te puedo embarcar, sácate el yeso, anda al hospital, que te saquen el yeso y te embarcamos. Suponete que se habría sido un martes, el jueves salimos a navegar. Él fue el jueves, le sacaron el yeso, pero salimos a navegar y lo embarcan en el hilo de los Estados. Él muere, queda en Malvinas. O sea, es que Jorgito, después está son muy pocos que tal vez sepan que había un vasco de nacionalidad vasca, había un gallego, nacional gallego embarcado, que estaba radicado en Argentina, sí, López, que él sobrevivió, gracias. Él sobrevivió a Malvinas en el hundimiento de los Estados. Conmigo tuvo un italiano, un nacional italiano. O sea que hubo gente extranjera que estuvieron navegando en barcos argentinos defendiendo la patria. Porque como López, como el Tano Pantano, como el Vasco, se sentían tan argentinos como el que había nacido en Argentina. Tenía un amigo, Coquito Ávalo, ese muchacho, pues digo, hay historias que quedan, y esto es bueno, gracias María, porque nos permite contar. Coquito Ávalo dormía, a la noche se iba a dormir y se volvía con la bandera. Wow. ¿Sí? Entonces yo un día entro y lo veo y le digo, ¿qué hace, Coco? Dice, si me toca morir, quiero morir abrazado a mi país. O sea, viste, cosas que no... ¿Qué edad tenía Coco? Y tenía casi la misma edad yo, en ese momento tendríamos 30 y tantos años. Él tenía un hijo, vivía en Rafael Castillo, en Buenos Aires, y no le pude decir a mi amigo que estábamos en emergencia. Claro. Que no podía decírselo a nadie por problemas de pánico, por problemas de seguridad, no podía decir nada. Entonces me tuve que ir, preparar todo y quedarme toda la noche levantado, esperando, rogando que no pasara nada, ¿no? Yo en mi interior dije, si me toca, bueno, me toca. Lo único que lamentaba es que en ese momento mi señora estaba embarazada, estábamos esperando el último de
varones, de los chicos, y bueno, pero uno dice el destino de uno. Enrique Huderpool, por ejemplo, el mecánico, ese muchacho, navegamos juntos, y cuando estábamos, antes de empezar el conflicto de Malvinas, estaba el barco donde estaba yo, el San Blas, y él estaba en el Hilo de los Estados. Y estábamos charlando, éramos muy amigos, y me dice, che, ¿por qué no cambiamos de barco? Digo, podría ser, ¿no? Bueno, podemos cambiar. Entonces digo, mira, el próximo viaje nos desembarcamos y yo voy a tu barco y vos venís al barco mío. ¿Podían hacerlo? Sí, nosotros éramos civiles, entonces teníamos la potestad de poder desembarcarse y pedir un barco. Y apareció Malvinas. Tal vez hoy estaría Enrique Huderpool hablando de mí en Luján. Hoy me toca hablar por él en Salta. Él murió, él quedó. Quedaron varios muchachos amigos. Antonio Callo, que era salteño, el único salteño civil que murió acá, que salteño. Después estaba Tito Mina, muy amigo, el negro, se fue el apellido. ¡Las caras! ¡Sí, sí, ¿están de acuerdo? Y bueno, poderles brindar esto que los veteranos de guerra, así como la ciudadanía se brindó en su momento, bueno, nosotros hoy en día que somos adultos nos brindamos a los jóvenes. Devolverle a la sociedad, ¿no es cierto?, algo de lo que la sociedad se comportó con nosotros ya en el 1982. ¿Qué es ser veterano de guerra? ¿Por qué veterano de guerra? Entonces es como que ahí viene, digamos, la tarea de hablarle de lo que fue Malvinas y qué es lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Ayer por Malvinas, hoy vamos por Salta.